Hola amigos, muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión quiero enseñaros los pasos que sigo para hacer el dibujo de un retrato. El dibujo lo he trabajado sobre un papel tonado, esto quiere decir que las luces las he trabajado con una creta blanca, mientras que los medios tonos y las sombras las he trabajado a lápiz y a carboncillo. El retrato lo he trabajado desde un punto de vista realista, esto quiere decir que he intentado conseguir el parecido con el modelo, pero también he intentado hacerlo desde un punto de vista algo personal, definiendo algunas partes y otras las he dejado más atmosféricas. Espero que os guste y sin más, vamos a empezar. Lo que he utilizado para este retrato son los carboncillos Nitram, que en general los he utilizado al principio, lápiz de minas, los carboncillos de General, estos lápices de carboncillo, y creta blanca, que en este caso utilizo este lápiz de Cretacolor que es de pastel, que es menos aceitoso y es más fácil de borrar. El primer paso siempre es situar el retrato. En este caso empiezo buscando la parte superior, la parte inferior y con líneas rectas intento hacer una forma sencilla de la cabeza y el pelo. Es decir, diseño la forma de la cabeza, la forma que tendrá el cráneo con líneas rectas y divido la cara y el pelo. También busco dónde situar la oreja y después empiezo a buscar las formas de sombra. Estas las dibujo de una forma simple, intentando conseguir un encaje específico, pero simple a la vez, situando sobre todo donde están las cejas, los ojos, la nariz y las comisuras de los labios, ya que estas me ayudan a situar la boca. Este sería el primer paso, el paso 1, el paso general, una descripción sencilla con líneas rectas de lo que sería el retrato. Posteriormente, aplico un valor de sombra para dividir lo que sería la luz de la sombra. Recordar que los medios tonos oscuros, de momento, son parte de la luz y no los voy a oscurecer. Simplemente voy a oscurecer las formas que realmente están en sombra para posteriormente continuar trabajando el retrato. Habéis visto que ahora ha bajado el valor, esto es porque he borrado todo el dibujo en general, pasando la goma por encima, para así volver a redibujar encima. Esto lo hago a veces porque me ayuda a reducir el valor de lo que tenía y poder rectificar algunas formas que realmente no acaban de funcionar. El encaje está bien, pero no es para nada exacto y voy a tener que irlo trabajando a medida que vaya avanzando el retrato. Lo que hago también es ir trabajando los medios tonos más oscuros, los valores que están cerca de la sombra, para así relacionar la sombra con la luz, que no quede la forma de sombra tan cortante. Veis que he vuelto a pasar el pincel o la goma para aclarar otra vez el valor. Esto me ayuda a redibujar encima, teniendo un encaje muy clarito de lo que había hecho, que me ayuda a tener una referencia, pero no me compromete en exceso. Los carboncillos que estoy utilizando en este caso han sido el carboncillo naranja y el carboncillo azul, ya que son más duros que el carboncillo verde. Más adelante también voy a trabajar con los carboncillos General, estos lápices de carboncillo, y los voy a ir intercalando. Los carboncillos Nitram los utilizo para los planos más generales, mientras que los General los utilizo para ser más preciso. Hasta aquí sería el primer paso, el encaje y la división de luz y forma. Y lo que empezaríamos ahora es el dibujo de masas. Este dibujo consiste en empezar, o esta parte del dibujo, consiste en empezar a aplicar diferentes valores al dibujo, a buscar los diferentes planos que forman el volumen. Una vez hemos situado el encaje general, hemos encontrado las proporciones generales de nuestro retrato, empezamos a buscar pequeños planos dentro del mismo. No significa que no
tengamos que rectificar cosas, pero ya empezamos a trabajar el volumen que tendrá el retrato en sí. Es decir, cómo será la frente, cómo son las transiciones entre la sombra y la luz, qué planos son medios tonos, qué planos forman parte de la luz, etc. Buscar la tridimensionalidad de los planos dentro del retrato. Como veis, he trabajado la nariz y he buscado los 3 planos generales que me indican cómo es el volumen en general. Poco a poco voy buscando planos más pequeños y estos planos generales que he diseñado al principio los voy haciendo más pequeños y los voy dividiendo en planos más pequeños. También añado el blanco para empezar a generar mayor contraste entre la luz y la sombra. La técnica que utilizo para hacer el dibujo es la técnica del entramado o cross-hatching en inglés, y consiste en entrecruzar líneas para generar así el valor y poco a poco ir oscureciéndolo. En el vídeo anterior hablé de la técnica más en profundidad, así que si queréis verlo, ir a ver el enlace, que os lo dejaré en la descripción, para que veáis la técnica en qué consiste. Básicamente es ir entrecruzando líneas para así ir oscureciendo el valor, y la idea es trabajar primero planos más generales para poco a poco ir buscando los planos más pequeños. Esto no significa que solo haga esto, pero sí que la mayoría del dibujo está hecho así. También voy definiendo líneas, como veis ahora en el ojo, ¿no? Para las pequeñas formas, pues sí que utilizo quizás más líneas, pero en general todos los valores están dados así, con la técnica del entramado. Este momento del dibujo, que sería la mitad o la parte del dibujo de masas, donde empezamos a conseguir el volumen y a oscurecer, a mí me gusta trabajarlo poco a poco, ir consiguiendo los valores de forma conjunta en vez de empezar por un sitio y expandirlo. Creo que esta forma me permite tener más control sobre los puntos focales, esos puntos que quiero destacar, que en este caso es el ojo y la nariz, el ojo derecho y la parte de la nariz y de la boca que vemos visibles, y relacionarlo bien con su entorno. Si me dedicara a acabar el ojo manteniendo la otra parte del dibujo sin empezar casi, creo que me sería más difícil de relacionar, aunque no imposible, pero creo que así, trabajando en conjunto, es más fácil de trabajar el dibujo. Esto también me permite, a la vez que relaciono los valores, relacionar los bordes, porque si ya tuviera decidido cómo será el ojo de acabado, los bordes que aún no he desarrollado, como los bordes del pelo, que no sé si van a ser suaves o no, me condicionarían. Creo que al llevarlo todo a la vez, puedo decidir ya en un proceso anterior del dibujo qué partes quiero tener más atmosféricas, qué partes quiero que se fundan más con el fondo, dónde quiero que los bordes estén bien definidos, etc. Siempre recomiendo trabajar todo el dibujo a la vez y llevar todas las partes más o menos a la misma altura. Eso no significa que las otras maneras no funcionen, no estén bien, pero yo sí que recomiendo llevarlo todo a la vez. Como veis, voy oscureciendo y eso sí que lo hago. Me gusta trabajar la parte que quiero destacar antes, ¿no? Aunque lleve todo el dibujo a la vez, siempre intento mantener esa parte, en este caso la parte del ojo, un poco más avanzada. Allí donde creo que tienen que estar más los detalles es también donde destacaré los negros más oscuros. Es verdad que en la referencia no es la parte donde están los negros más oscuros y habrá otras partes quizás que también os oscurezca, pero sí que voy a intentar que en esa parte esté concentrado la mayor parte del contraste de mi dibujo. Eso hará que el espectador, cuando mire el dibujo, pues se fije ya directamente en el ojo y luego vaya a observar las otras partes del retrato. Fijaros que la técnica o la forma de trabajar es con el carboncillo. Al principio he utilizado mucho el carboncillo Nitram, como ya os he explicado, porque me va mejor
para hacer planos más grandes, pero a la hora de detallar he utilizado más este lápiz de Carboncillo General. Para la línea de sombra y para los negros más oscuros me ha funcionado bien. Los colores de los dos carboncillos son un poco diferentes, siendo, creo, el Carboncillo General un poco, bueno, tienen como un color diferente, pero se mezclan muy bien. Y luego no se nota que hemos mezclado estos dos carboncillos. El lápiz, cuando aplicamos lápiz, sí que se puede notar la diferencia entre el lápiz y el carboncillo, por eso recomiendo utilizar el lápiz de mina con cuidado y siempre ir integrándolo con el carboncillo. Yo lo que hago es los valores más claros que quiero aplicar un poco del lápiz, pues hacerlos con el lápiz de minas, pero luego los medios tonos y los tonos más oscuros ya trabajarlos con carboncillo. Estoy acabando esta parte del dibujo, el dibujo de masas, donde hemos pasado de un encaje lineal a una definición del retrato por masas y donde percibimos bien el volumen. Una vez hecho esto, lo que tenemos que hacer es centrarnos en trabajar los bordes, en aplicar los negros máximos y, en definitiva, en acabar el dibujo, en redefinir los detalles y acabar de definir el retrato que estamos haciendo. Para ello ya utilizo mayormente estos carboncillos General porque me ayudan o me han ayudado al menos en este retrato a ser más preciso. Eso no quiere decir que no se puedan hacer con los Nitram, pero me ha ido mejor y poco a poco, con tiempo, la idea es empujar el retrato hasta que quedemos satisfechos. El dibujo de masas, donde pasamos de un dibujo lineal a un dibujo con masas donde percibimos realmente el retrato que estamos haciendo, creo que es la parte más complicada y es la que más me cuesta, y cuesta llegar a conseguir este parecido. El reto ahora es, una vez llegado a este punto, conseguir empujarlo hasta que el resultado sea satisfactorio. Muchas veces no depende de aplicar más detalles, pero sí de tomar las decisiones correctas para que el dibujo final nos deje satisfechos. Y para ello recomiendo sobre todo explorar los bordes del dibujo, trabajar los puntos focales, es decir, dejar partes más descritas que otras, trabajar los bordes para dar la sensación realmente de volumen, que eso es lo que da una percepción más interesante, y tener los valores bien relacionados, es decir, conseguir que las partes más oscuras y las partes más claras tengan sentido en el dibujo. Creo que esta última parte del dibujo requiere más que tiempo, observación, y muchas veces, si somos eficientes, podemos resolver el dibujo en un menor tiempo. No se requiere estar muchas horas delante del dibujo aplicando carboncillo, pero sí tener claro qué decisiones vamos a tomar y hacerlas. Esto puede alargarse en el tiempo, aunque las horas de trabajo sean menos. Con esto quiero decir que muchas veces vale la pena pues dejar el dibujo y volver a los 2 días para ver cosas nuevas y qué cosas queremos aportar. Estoy acabando el dibujo. Espero que os haya gustado esta pequeña explicación sobre los pasos que hago. Tenéis la lección entera en Patreon, donde veis el proceso a tiempo real. Son unas 4 o 5 horas las que estuve dibujando, y posteriormente también trabajé un poco más para acabar de definir los valores. Hice esto que os he comentado, lo dejé descansar una semana y luego volví a trabajarlo para acabar así este dibujo. Muchas gracias por ver el vídeo. Si no estáis suscritos, os podéis suscribir. Si os ha gustado, darle a me gusta y nada, os mando un fuerte abrazo. En la imagen podréis ver el dibujo acabado en esta sesión que hice sin grabar. Este es el resultado final. Espero que os guste y os mando un abrazo. Hasta el próximo vídeo.